Hola, muy buenas noches a todos, señoras y señores. Bienvenidos a esta noche de Isabel San Sebastián, donde hoy les garantizo un auténtico plantel de lujo, de verdad, como pocas veces hemos tenido. ¿Y para qué? Pues para hablar de uno de esos intangibles que parece que no tienen importancia y que sin embargo son absolutamente decisivos en una sociedad democrática. Un intangible llamado libertad de expresión. Para hablar de eso, de la libertad de expresión, están conmigo esta noche Cristina López-Schlichting. Muy buenas noches. Buenas noches. Cristina es periodista, dirige La Tarde con Cristina en la COPE y además es una excelente amiga y una periodista eficaz y valiente. Autora de un libro que constituye todo un éxito editorial que yo les recomiendo y que se titula Yo viví en un harén, donde van a descubrir una Cristina que ni se imaginan, ¿sí o no? Sí, sí, por lo menos se sorprenderán y divertirán. Un libro fantástico. Con nosotros también esta noche Albert Rivera. Muy buenas noches. Buenas noches, Albert, es la primera vez que nos acompaña. Muchas gracias por venir. Él es presidente de Ciudadanos de Cataluña y es un hombre, un joven, un chico de 29 años, enormemente valiente, que ha tenido el valor de encabezar una rebelión cívica en Cataluña, donde les aseguro que no es nada fácil. Luis Herrero, muy buenas noches. Buenas noches, Isabel. Luis, me van a permitir que les diga, primero periodista, amigo, fue mi jefe en la revista Época hace mucho tiempo y en este momento es eurodiputado del Partido Popular, lo cual es, creo que una situación contingente, ¿no? Sí, todo en la vida es una situación contingente. Esta, digamos que tiene un plazo de expiración más cercano. Aunque ustedes puedan estar pensando, algunos de ustedes, que hoy estamos hablando de cosas nuestras, de cosas de periodistas, nada más lejos de la realidad. Esto no son cosas nuestras, esto son cosas que atañen a la esencia misma de la democracia y, en consecuencia, a todos ustedes que viven o quieren vivir en esa democracia. No son cosas nuestras. Albert. Sí, no, volviendo a la pregunta inicial de si había algo más detrás o si siempre hay una decisión comercial, yo creo que están las dos cosas encima de la mesa. Es decir, hay una decisión de beneficiar a una serie de amigos políticos, los mismos que son socios del diario Avui, por ejemplo, que son socios, se come la deuda, en este caso, de un periódico deficitario mantenido por... Planeta. Bueno, sí, Planeta y Godó también son socios los dos de ese grupo, pero hay que decirlo claro, yo creo que ese es el problema que hay en Cataluña, que muchas veces no se sabe, la gente no sabe que hay un periódico con 45 millones de deuda que lo asume un grupo y luego casualmente recibe 17 licencias, y eso es lo que Ciudadanos está haciendo, o sea, explicar eso a la sociedad y, como decías antes también... ¿Qué grupo es? A ver, explícalo bien. No, es decir, hay ¿Cuál es el grupo que se come la deuda? ¿Godó? Hombre, en este caso hay dos grupos que entran a participar, Avui, que es un 30%, un 40%, un 30%, la Generalitat tiene una parte y los otros son socios. Normalmente la lógica es que a tus socios no les perjudicas, les beneficias. Y por tanto, quien asume una deuda que tú no puedes asumir, luego se lo pagas con especies, ¿no? Con este caso con licencia. Eso es la parte comercial, que creo que es lo que está encima. ¿Cuál es la otra? Que evidentemente hay una limpieza mediática de todo lo que no gusta. Es decir, el gran encargo que le hace el Parlamento de Cataluña al CAC es, oye, tú vas a hacer la limpieza mediática para mantener el oasis catalán. Tú, con unos buenos sueldos, por cierto, que luego entraremos, vas a hacer esa limpieza y vas a mantener a Cataluña limpia, entre comillas, políticamente, de aquellos que nos atacan como nación. Es decir, de los que critican el gasto que hacen en embajadas, de lo que se gasta el señor Carod, de que están haciendo en la política lingüística, como también ha hecho la COPE.radio, otros Mundo, otros periódicos. Es decir, se trata de que aquello que no me gusta escuchar, me lo cargo. ¿Y cómo me lo cargo? Con la mampara de un organismo supuestamente independiente. Claro, cuando no es independiente, cuando nos cuesta mucho dinero y cuando encima los ciudadanos quieren escuchar esas radios porque tienen mucha más audiencia, algunas de ellas, que otras que han sido pues beneficiadas, como Radio Estel, por ejemplo, radios con 8.000 oyentes, se han llevado 7 licencias. Y radios con 100.000, 200.000, 300.000 oyentes les quitan esas licencias. Por tanto, hay una iglesia buena y una iglesia mala, entonces. Bueno, es la iglesia que critica el nacionalismo y la que no lo critica, la que está con el nacionalismo. Y ese oasis tiene que cerrarse, porque eso es así. Pero fíjense que efectivamente, como dice Albert con toda razón, en el caso de la concesión de COPE en Lérida son 30.000 oyentes los que siguen la radio, para sustituir por una emisora que no emitía en Cataluña, Onda Melodía, y en el caso de Gerona son 15.000 oyentes los que seguían la frecuencia y va a ser sustituida, no se sabe por qué. Ahora, este empresario, que es interesante lo que has comentado, este empresario de Gerona, que es amigo de la Esquerra y que se dedica a los cines, que va a recibir la frecuencia nuestra en Gerona, o que la ha recibido ya, le debe 500.000 euros a la Generalitat. Parece especialmente importante, si me lo permiten, lo que denunciaba Albert Rivera hace un momento, esa especie de cordón sanitario que ha establecido el gobierno en torno a cualquier posición crítica con el nacionalismo. Ese intento, que ya es más que un intento, es una maniobra puesta en marcha claramente de aislar ideológicamente Cataluña de manera que solo acceda al espectro informativo catalán aquella información y aquella opinión
acorde con los intereses del nacionalismo gobernante. A mí es que esto me parece muy grave, me parece una denuncia gravísima. Estoy de acuerdo con el planteamiento de que esto sucede y es un problema que tenemos a nivel nacional en todas las comunidades autónomas y que se practica, pero para mí hay una diferencia sustancial, al margen de los derechos, que también tiene razón Cristina en eso. Es que aquí lo que se hace es bloquear, y el eje para bloquear no es el PP le da licencia a los amigos del PP y el PSOE a los del PSOE, no. Aquí es, le quito licencias a los que critican al nacionalismo y sus excesos y se las doy a los que callan o a los que apoyan al nacionalismo. Es decir, el eje por el que se mira eso es distinto, porque es el eje nacionalista, y por eso pasa en Cataluña. Por ejemplo, en Murcia seguramente las concesiones son de otro criterio y habrá arbitrariedades que hay que denunciar también. Pero por lo menos no se da un amparo con un organismo supuestamente independiente, que eso es lo más grave. Porque a mí, que un gobierno en un departamento determinado de medios de comunicación conceda o no, asumirá su responsabilidad como gobierno. Y diremos, este gobierno es arbitrario. El problema es que el CAC les quita, con perdón de la expresión, ese marrón de encima a esos señores y de no... Montilla no ha salido perjudicado de esto. ¿Por qué? Porque Montilla dice, no, esto es el CAC. No, diga, no es el CAC, esto es la llamada que usted hace al CAC, o sus socios de gobierno la llamada que hace al CAC, o su exdiputado del PSC que vota lo que vota. Entonces, esto es una mampara perfecta que viene siendo habitual en Cataluña, que es quitarse de encima y aislar a todo aquello que es crítico con el nacionalismo. Y eso a mí me preocupa como ciudadano que ve conculcados sus derechos en una comunidad autónoma. Desde ese punto de vista tienes toda la razón, ¿eh? Ahora, solo un pequeño matiz. Desgraciadamente, ese tipo de CACs existen en otras comunidades autónomas y hay otras que en un acto de insensatez mayúscula de este punto de vista están planteando instaurarlas. Insisto, para los que creemos que esto tendría que estar regulado por un órgano independiente, profesional, plural, para que se hagan bien las cosas y donde los criterios de calidad y profesionalidad fueran los que prevalecieran, y por supuesto pensando en los ciudadanos, que es lo que nunca debemos dejar de lado. A mí me parece una doble traición, porque ese organismo, que es el escaparate, como bien decía Albert, es un escaparate absolutamente falso, es un escaparate absolutamente trufado y teledirigido por unos políticos que actúan además con un descaro increíble, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso. Insisto, yo ahí es lo que a mí más me preocupa de lo que es la higiene democrática española, y es que no podemos tener una independencia a la hora de trabajar en los medios de comunicación, porque sobre todo los audiovisuales estamos dependiendo siempre de una licencia que decide un señor político, que depende si es de tu cuerda o no es de tu cuerda. Pues, por ejemplo, como bien decía Luis, a Punto Radio en Baleares, el señor Matas del PP no nos dio ninguna emisora, ¿no? O sea que... Hay dos ejemplos, si me permitís, de por qué el CAC no cumple con sus funciones. Creo que, mira, no hay mal que por bien no venga. Algunos ya denunciamos esto del CAC y no se sabía, ha salido, ha explotado y la gente sabe ya lo que hay, ¿no? Es decir, yo creo que hoy el CAC tiene menos credibilidad, lógicamente, que antes de ayer o que hace un mes, porque la gente sabe qué está haciendo. Pero dos ejemplos. Una sentencia de hace escasamente una semana, que tengo el placer de poder decir que nuestro partido interpuso frente a un anuncio que se publicó, se pretendía publicar en Televisión Pública de Cataluña, de la plataforma Proselecciones Catalanas, donde un niño empujaba a otro por llevar la camiseta de la selección española. Nosotros eso lo llevamos al CAC y le dijimos, actúe, porque esto es xenofobia, esto incita al enfrentamiento entre niños, utiliza niños en anuncios, y el CAC dijo que le parecía bien, que ese anuncio se tenía que publicar. Claro. Lo llevamos con medida cautelar a la justicia y la justicia bloqueó, por suerte, aún hay justicia, bloqueó y dijo, esto no se puede emitir. Y la sentencia ha salido ahora y ha dicho, efectivamente, las medidas cautelares están bien tomadas. Este anuncio no se puede emitir. Es decir, el CAC, cuando debe actuar para garantizar los contenidos de la televisión pública, dice que le parece fantástico que se emita esa barbaridad. Otro ejemplo, el mío personal y como ciudadanos, 0 segundos en el mes de junio en la televisión pública de Cataluña. Y se lo preguntamos al señor Carbonell y dice, uy, pues no me había percatado yo que no hay pluralidad política. Y digo, oiga, ¿el informe lo firma usted? O sea, usted está acreditando que hay un partido político que, porque no le gusta lo que dice, le da 0 segundos. Si es que... Y no vela usted por la pluralidad política. Está claro que el CAC no hace lo que debe y sí que hace el trabajo sucio de otros. Ya, pero insisto, con el aval de todos los partidos políticos, excepto Ciudadanos. Y luego el grado de obscenidad que se da, sobre todo en las autonomías, es mucho mayor. Quieras que no, los cañones televisivos, etcétera, en un modo u otro, en el ámbito nacional, prestan un poco más de atención a las cosas. Pero ya en los ámbitos autonómicos es una desfachatez. Por ejemplo, en el caso del informe sobre COPE, bueno, el informe en realidad de la última concesión sobre todas las concesiones realizadas o quitadas, se pidió al Colegio de Ingenieros de Cataluña un informe técnico. Había la duda de si recabárselo al Colegio de Ingenieros o al Colegio de Técnicos en Ingeniería, pero se prefirió el Colegio de Ingenieros. El presidente firmó el informe y resulta que el presidente del Colegio de Ingenieros está en el CAC
Es miembro del CAC. Es un hecho que las autonomías se están constituyendo en feudos de comunicación para las posiciones que se consideran ortodoxas desde el poder. Y esta lucha entre el poder y los medios de comunicación, que es muy vieja, se ha visto, digamos, favorecida en la línea de los poderosos en la medida que se ha hecho un entente entre el Partido Socialista y los nacionalismos extremos, entre posiciones de izquierda radicales del orden de las del Frente Popular históricas. En esa medida, pues vemos los medios más atenazada nuestra posición. Por eso saltan estos escándalos ahora con más frecuencia, lógicamente. Bueno, yo creo que en algunas partes de España hay menos libertad de expresión que en otras. Yo creo que es una evidencia. En algunas no hay ninguna, como en el País Vasco, ¿no? Que uno no puede casi ni ir a votar porque sabe lo que vota y por tanto puede ser una persona amenazada o asesinada. Y eso hay que denunciarlo y seguir denunciando. A veces se nos olvida que hay una parte de este territorio. Bueno, en toda España te pueden matar en cualquier sitio por estar en contra del nacionalismo o en contra del terrorismo de ETA, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero aparte de eso, en otras partes, es cierto lo que decía Cristina, parece ser que hay una voluntad de que para la construcción de esas naciones ficticias que se están construyendo, como en Cataluña o en Galicia o en otras partes, por mimetismo, sea necesario, evidentemente, acallar voces que desmonten el mito, ¿no? O sea, los que desmontamos el mito de esas naciones somos algo así como apátridas, ¿no? O contrarios a la patria. Renegados, y eso hace, que es lo peor. Renegados, bueno, yo creo que renegados son los que se transforman y los que defienden eso habiendo nacido en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que los que hemos nacido en Cataluña y somos catalanes tenemos derecho a decir que no puede ser que un ciudadano tenga información libre. Y yo incidiría en eso, en este debate. Un ciudadano que no tiene toda la información no es libre. Y como no es libre, no puede ejercer ni su derecho a voto en libertad, ni su derecho ciudadano en libertad. Y si no le damos todas las potestades para que sintonice la COPE, Punto Radio, la SER, el Planeta, lo que quiera, pero que lo haga en libertad. Yo, también un mensaje positivo en todo esto, que hubo en la manifestación que hicimos contra el CAC. Habían ciudadanos, votantes de partidos, incluso nacionalistas, que nos agradecieron la convocatoria, diciendo, oiga, a mí no me gustará lo que pueda decir esta radio o la otra, pero quiero sintonizarla cuando quiera. Y ese mensaje es muy positivo. Es decir, el mensaje de ciudadanos que se rebelan por una cuestión de democracia y no de ideología, también es un mensaje positivo que hay que lanzar, ¿no? Pero creo que en las respuestas que hemos oído de los oyentes se mezclan varias cosas, ¿eh? O sea, yo creo, como Javier, que libertad de expresión hay, es decir, que vivimos en un país en el que nadie va a la cárcel por mantener una opinión siempre que no vaya más allá de los límites de la ley. Otra cosa es el pluralismo o la objetividad, es decir, que no es exactamente lo mismo, aunque está muy relacionado. Hay pluralismo informativo en España, es decir, están representadas todas las voces que tienen algo que decir, y ahí diría, pues, según y cómo. O sea, hay una concentración de medios muy preocupante, aquí hay muchos medios de comunicación en muy pocas manos, aquí hay algunas voces críticas que no tienen suficientes canales para darse a conocer, pero eso no es estrictamente un problema de libertad de expresión, sino de pluralismo informativo, que está muy emparentado y son primos hermanos y forman parte de un mismo todo. Entonces, yo soy más crítico con esa libertad de expresión. Creo que tenemos que profundizar más. Es decir, por ejemplo, uno puede salir a celebrar igual en Bilbao o en San Sebastián la victoria de la selección española que en Madrid. No, por supuesto que no. no. Pero voy a poner más ejemplos. Pero afortunadamente salieron. Bueno, sí, pero muchos menos de los que salieron. ¿Uno puede repartir la Constitución en Barcelona con la misma libertad con la que la quema? No, uno puede hacer un acto en Plaza Cataluña como el otro día y hablar de la Constitución, leer sus artículos hoy con banderas constitucionales. No, porque te llaman fascista, te llaman facha, tal. Ejemplo, gente que luego ya no quiere ir a esos actos, por tanto ya no hay libertad para manifestarse públicamente. Más ejemplos, el último que conocemos, o otros, algunos, ¿podemos ir a una manifestación algunos para defender la educación pública y libertad? No, porque hay unos energúmenos, que son los independentistas, que no te permiten ni estar junto con ellos. O sea, te expulsan hasta de su misma causa, ¿no? Porque no puede ser que tú defiendas la educación de calidad. Oiga, pues eso está pasando en España y eso hay que criticarlo y defenderlo, porque si no, hay gente que no se puede manifestar. ¿Puedes llevar un periódico debajo la mano igual que otro? Sí, Albert, no. ¿Tienes... ¿Puedes llevar un micro de la COPE en Cataluña o de Telemadrid y hacer una entrevista? Depende, hay periodistas que están siendo acosados. Tienes toda la razón, pero no es un problema específico. Quiero decir, el problema es que Cataluña y el País Vasco son probablemente los dos territorios europeos con una peor calidad democrática. Pero es un problema nacional, no lo podemos dejar solo en Cataluña y el País Vasco. El problema de cualquier español puede el cáncer se ubica ahí, pero nos amenaza todo el cuerpo. Yo quiero llegar es, estando completamente de acuerdo con tu diagnóstico, el problema es no solo de libertad de expresión, insisto, sino de calidad democrática. Por su péndulo, el péndulo estaba aquí hace unos años, 30 años, ahora está quizá demasiado en este lado, y creo que hay que perder el pudor, la democracia debe perder el pudor y no ser tan generosa con aquellos que se están beneficiando de ella y la están atacando. Pero el problema de Joan Tardell, digo porque es el tema que ha estado estos días en boga, hay un tema muy grave, que es que hay personas que utilizan
el Estado de Derecho, la Constitución y las instituciones para nutrirse económicamente y desde dentro dinamitarlo y ocupar el cargo de vicepresidente de la Generalitat, vicepresidente de Galicia, diputado del Congreso. O sea, ¿yo qué pido a esa gente? Coherencia. Alcalde de ANV. Si no te gusta el Estado en el que vives, legítimamente quieres trabajar para construirte una Albania propia, la Albania de turno, construyetela, pero no con el dinero de todos los españoles en el Congreso y diciendo esa frase, por cierto, mentira. Eso de que procede del 1714 es mentira. ¡Viva la República de 1714! O sea, es decir, eso no es cierto. Ese grito decía muerte al Borbón y defensa de los Austria, pero como no queda bien ser monárquico, que también eres españoles, o más españoles en ese caso, que lo que era el Borbón desde el punto de vista patriótico, no queda bien. Entonces lo cambio por la República. Oiga, el señor Tardá tiene libertad absoluta para hacer lo que quiera y lo que me sabe mal es que el señor Bono, el PSOE y toda esta gente salgan a defender y decir que no tiene importancia. Oiga, ¿cómo que no tiene importancia? Es la muerte del jefe de Estado. Esto no es un debate monarquía-república. Es muera el jefe de Estado, no muera la monarquía. Y alentar además iniciativas violentas que ya se han dado, que no sean teóricas, porque hemos visto quemar las banderas, agredir a los políticos, gritar, enviarte a ti una bala, lanzar un cóctel molotov contra la casa de la infanta Cristina. Yo lo constato y lo suscribo, es lo que también a mi partido y a mí me concierne, ¿no? Es verdad que ser independiente tiene costes y a veces pues hay que asumirlos. Yo personalmente creo que vale la pena asumirlos, y también está esa frase que a mí me gustó mucho de Sabina, ¿no? que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Es decir, ojalá algún día en este país, lo aplico a todos los casos, y empezando por el País Vasco, acabando por la otra punta de España, efectivamente hoy ser valiente sale caro. Y hay una cosa muy importante, la moraleja de lo que queda del CAC, ¿no? A mí no me preocupa, con perdón de los presentes, no me preocupa porque son radios que hacen una labor y hay muchos oyentes, pero digo, permitidme, no me preocupa, como decía Luis, tanto a nivel empresarial, sino cuál es el mensaje que queda en la sociedad, ¿no? Del mafioso, ¿no? Oiga, en la siguiente concesión ¿van a ser capaces algunas entidades de publicar lo mismo que han publicado dando la guerra? ¿O van a callar y van a decir, yo me callo, que así tendré la licencia? Eso me preocupa más que la propia injusticia que se ha cometido. Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena.